Hola, hola, hola amigos de Noticias Cuba. Hoy volvemos con una nueva polémica que está sacudiendo el panorama nacional en Cuba. ¿No te has enterado todavía? Pues resulta que en febrero, hace poquitos días, el medio oficial Cuba Debate, que dirige Randy Alonso, publicó un artículo titulado Cuba en datos. Las medidas coercitivas aumentaron la emigración y mucho. Por supuesto, se refiere a las medidas coercitivas de los Estados Unidos. ¿De qué va el artículo? Te lo voy a resumir rápido en esta introducción. El artículo dice, en resumen, que las sanciones de Estados Unidos contra Cuba son el factor clave en el aumento de la emigración cubana, así como lo oís. Por supuesto que esta afirmación no ha caído en terreno de nadie y muchísima gente está criticando esta visión del medio Cuba Debate. Quiero saber lo que piensas tú, pero antes quiero comentarte lo que pienso yo y lo que piensan muchos de los comentaristas y lectores de ese medio de Cuba Debate. Sigue con nosotros porque este asunto está muy entretenido. Pues bien, como te comenté en la introducción, Cuba Debate se apareció con un artículo culpando de todos los males, bueno, de todos los males no, de la emigración de los últimos años, que es la ola migratoria más masiva que ha vivido Cuba en su historia, culpando a las sanciones y a la política de Estados Unidos hacia Cuba, casi exclusivamente. Cuba Debate, te voy a resumir, dice que Estados Unidos y sus sanciones son un factor clave o el factor clave en el aumento de la migración cubana. Ese artículo defiende que las sanciones económicas impuestas por Washington tienen un impacto muy negativo en la economía cubana y en la vida cotidiana de los cubanos, lo que impulsa a muchos a emigrar, a irse del país. Dice que las medidas coercitivas de Estados Unidos dificultan el desenvolvimiento de la economía cubana. Argumenta que las sanciones limitan el acceso a Cuba a recursos esenciales, frenan el desarrollo económico y generan dificultades en el día a día, en la cotidianidad de la población. Y entonces, entendiendo esto, dice que este aumento migratorio es una consecuencia directa de esas políticas estadounidenses. Y por supuesto, el artículo no lo dice sin más. Supuestamente respalda esta visión con datos. Presenta datos que muestran un incremento en el número de cubanos que migran a Estados Unidos, los datos son bastante elocuentes y lo sabemos todos, y vincula ese aumento migratorio con la intensificación de las sanciones de Estados Unidos hacia Cuba. El artículo de Cuba Debate argumenta que las políticas de Estados Unidos, especialmente endurecidas durante la primera administración de Donald Trump, y que, según Cuba Debate, políticas que fueron mantenidas en gran medida por la administración demócrata de Joe Biden, la saliente, pues eso ha creado un contexto económico y social en Cuba que ha impulsado a muchos cubanos a emigrar a Estados Unidos y a otros lugares, pero el artículo se centra sobre todo en la emigración hacia los Estados Unidos, que es el principal destino migratorio de los cubanos. Por supuesto, Cuba Debate va a la historia y dice que desde el inicio de la Revolución Cubana en 1959, Estados Unidos ha politizado y estimulado la emigración como herramienta política contra el gobierno de Fidel Castro y el gobierno cubano hoy. También mencionan que durante el periodo 2015-2017, durante lo que se conoció como el deshielo, la mejora de las relaciones bilaterales cuando Barack Obama, lo que incluyó la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2015 y hubo un acuerdo migratorio además en 2017, Cuba Debate señala entonces que durante ese periodo la emigración irregular se redujo drásticamente y el flujo migratorio general se mantuvo relativamente bajo. Pero señalan que durante el periodo 2018-2021, la primera administración de Donald Trump revirtió esos acercamientos entre Washington y La Habana, endureció las políticas migratorias, cerró el consulado de La Habana bajo el pretexto aquel de los ataques sónicos e implementó más de 200 medidas coercitivas. Entre ellas, volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 2021. Y que esto, dice Cuba Debate, fue lo que impulsó e intensificó aún más la emigración de los cubanos. El artículo llega a afirmar categóricamente que estas acciones de Estados Unidos son las que llevaron a un aumento récord de la emigración de cubanos hacia Estados Unidos. Al mismo tiempo, Cuba Debate reconoce que esta política de Estados Unidos en los últimos años no solo han causado una alta emigración, la más grande de la historia, sino además un impacto devastador en la economía cubana y en la vida cotidiana de la población, que eso ha generado sufrimiento y carencias y un retroceso en múltiples indicadores económicos y también sociales. En resumen, y para no agobiarte más porque ahí está el artículo por si lo quieres leer y empacharte, el artículo de Cuba Debate defiende que la emigración cubana actual es un fenómeno directamente ligado a las políticas coercitivas de Estados Unidos.
porque han deteriorado la economía y las condiciones de vida en Cuba y han empujado a los ciudadanos cubanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Otra vez, la muela es simplemente económica. Los cubanos se van porque viven mal por culpa de los Estados Unidos. Eso es lo que dice Cuba Debate. Y ahora vamos a ver cuáles han sido las respuestas, no solo en los comentarios de Cuba Debate, que muchos están para chuparse los dedos de esos comentarios, sino también en otras redes sociales, expertos, economistas, hablando de este tema, poniendo en cuestionamiento este artículo de Cuba Debate. Lo primero que hay que señalar es que el artículo de Cuba Debate, si lo vemos críticamente como hay que verlo todo en la vida, a nadie le podemos creer todo lo que nos diga, incluso si nos parece bien lo que nos está diciendo. Las cosas hay que pensarlas, hay que meditarlas y hay que criticarlas, mirarlas bien a lo profundo. Pues este artículo de Cuba Debate presenta para nosotros, para mí, una perspectiva desequilibrada e incompleta, porque atribuye la reciente ola migratoria cubana, que es la más grande de la historia, no me canso de repetirlo y eso es muy importante, pues lo atribuye principalmente a factores externos, específicamente a las sanciones de Estados Unidos que existen y están ahí y hacen daño, pero ¿son las sanciones la única causa de que los cubanos en los últimos años se hayan ido de Cuba? A nosotros nos parece que la emigración cubana es un fenómeno multicausal, donde los factores internos, que dependen exclusivamente de lo que pasa con el gobierno y lo que pasa dentro de Cuba, de fronteras para adentro, son tan importantes como los externos. Yo creo que debemos rechazar de plano cualquier idea donde nos digas que las sanciones de Estados Unidos son la causa directa y considerable de la emigración cubana actual, porque hay que insistir en que la crisis cubana de ahora, incluyendo esa ola migratoria masiva, es el resultado de una combinación de factores que incluyen lo interno y lo externo también. El artículo de Cuba Debate presenta una visión desbalanceada y sobre todo con mucha falta de autocrítica. Es una visión, si se quiere, reduccionista. ¿Por qué reduccionista? Porque simplemente externaliza las causas de la emigración. Y no es raro que haya falta de autocrítica. Díganme ustedes dónde han visto a los primeros secretarios del partido, a los altos dirigentes cubanos, a esos que salen en el noticiero, a hacer alguna labor de autocrítica y decir, oye, la metimos al maíz con el ordenamiento. La zafra no funciona por culpa de nosotros. Tenemos tales y tales más cuales problemas. Nunca le ponen nombre y apellido. A veces dicen, de casualidad, hemos tenido problemas subjetivos, pero lo que sí siempre mencionan es el bloqueo, las sanciones, Donald Trump, Joe Biden. La culpa siempre es del que está afuera. Y esta autocrítica o falta de autocrítica gubernamental es especialmente notable, sobre todo cuando se habla a política económica interna dentro de Cuba. Y por supuesto, cuando dicen que los que emigran se van por problemas económicos, pues obviamente estamos hablando de un problema económico. Están diciendo que los problemas económicos cubanos no son de Cuba, sino que vienen dados porque hay un tipo fuera, un país poderoso que nos bloquea y que nos sanciona. Pues vamos a decir que sí, que las sanciones de Estados Unidos obviamente deterioran la vida en Cuba, causan problemas al gobierno y a la gente, pero en cualquier caso, el efecto de estas sanciones de Estados Unidos en la emigración cubana sería indirecto, porque se produce a través del deterioro de las condiciones de vida de la gente. Y la magnitud de ese efecto, es decir, saber cuán considerable es el efecto de esas sanciones en la emigración cubana actual, bueno, pues habría que medirlo. O Cuba Debate tendría que hacerlo, tendría que medir y demostrar, y no simplemente asumir que eso es así porque Cuba Debate y Díaz-Canel lo dicen y ya. Otra cosa importante, correlación no implica causalidad. Esto puede sonar complejo, pero te lo voy a explicar para que lo entiendas bien. El artículo de Cuba Debate, que es objeto de polémica, establece un simulacro de correlación entre los datos migratorios y los datos cualitativos sobre sanciones de Estados Unidos a Cuba. Vaya, para que tú me entiendas, te voy a poner un ejemplo sencillito. Imagínate que yo te digo, cuando hace mucho calor, la gente compra más helado, ¿verdad? Y te digo una segunda cosa. Pues cuando hace mucho calor, la gente también va a la playa y la gente, va a la playa a divertirse, pero también hay gente que se arriesga, que se emborracha, que tiene accidentes y hay gente que se ahoga. Es decir, cuando hay calor, hay más ahogamientos, ¿verdad? Porque la gente va más a la playa. Pero imagínate que yo te diga que cuando la gente come mucho helado se producen muchos ahogamientos, de manera que estoy relacionando comer helado con que se produzcan ahogamientos en la playa. Esto es una falsa correlación. Y esto es lo que hace el artículo de Cuba Debate al establecer relación entre la emigración y las sanciones. Quizás sí hay relación, pero no es una relación ni tan directa ni tan reduccionista. No puede ser así. Solo porque dos cosas pasen juntas al mismo tiempo no significa que una sea culpa de la otra. No se puede tomar tampoco la parte por en todo, que es algo muy propagandístico.
decir que la gente se va de Cuba porque hay un país que sanciona al gobierno cubano, sanciona a la gente en Cuba y le hace vivir peor, tiene parte de razón, pero no es toda la razón. Porque entonces estaríamos asumiendo que la gente se va de Cuba solamente por problemas económicos, o que la gente solo se va de Cuba por problemas económicos causados por un agente externo. Y la verdad, en estos momentos, habría que mencionar factores internos de economía en Cuba como causas fundamentales de este flujo migratorio. Por ejemplo, mira, en Cuba hay una estanflación. ¿Qué cosa es una estanflación? Es una mezcla de estancamiento económico e inflación persistente. Y eso desde hace unos cuantos años, sobre todo desde que se desató esto llamado tarea ordenamiento. ¿Y qué ha generado esta estanflación? Pues un empobrecimiento masivo. En 2021 Cuba vivió un salto inflacionario. Los salarios aumentaron, es verdad, pero los precios de las cosas aumentaron muchísimo más, los precios de bienes y servicios. ¿Esto qué ha significado en términos reales? Y esto es política económica interna. Todo este ordenamiento, todo esto que ha pasado en los últimos años, se ha traducido en una compresión salarial brutal. Es decir, una compresión brutal de la remuneración de los trabajadores. Los economistas sugieren que son los trabajadores cubanos los que están hoy asumiendo la mayor parte del costo del ajuste económico, lo que se ha traducido en la reducción de su poder adquisitivo y, por supuesto, en su calidad de vida. Esto no es un efecto directo de las sanciones de Estados Unidos ni del bloqueo o embargo, pero además se acumulan ya muchos años de crisis económica. La gente en Cuba tiene la percepción de que la cosa no va a mejorar, no hay esperanza ni confianza en las gestiones del gobierno por mejorar su futuro. Hay una falta muy grande de perspectivas claras de alguna solución posible a mediano, incluso a largo plazo. Es evidente la erosión de la confianza de la gente, la competencia gubernamental para sacarnos del bache. Y esta desesperanza, esta sensación de falta del futuro, hace por supuesto que mucha gente se vaya, incluso gente que posiblemente esté bien económicamente, que no es la mayoría, pero como ven que la cosa mañana no va a estar mejor sino peor, pues la gente se va. La gente se larga antes de que la cosa se le ponga en candela. No solo se va el que está en candela, también se va el que no cree que la cosa vaya a mejorar. El artículo de Cuba Debate es realmente chocante. Chocante porque menciona el contexto político, lo refuerza. Se habla del contexto internacional y de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, o contra Cuba, como les gusta decir a ellos. Pero coño, al menos un comentario crítico debería también abordar la dimensión política interna en esta crisis migratoria. Al menos como factor relevante, vaya, no vamos a pedirle a Cuba Debate que mencione que los errores de Díaz-Canel han llevado a que la gente emigre en masa, pero vamos a pedirle aunque sea un poquito de autocrítica, un poquito de por favor, y que diga, oye, también lo hemos hecho mal aquí dentro, y eso también es parte de la responsabilidad, es parte de la culpa de que los cubanos se estén yendo como se están yendo por millones. Pero la verdad, para ser honestos, es que no podemos pedirle peras al olmo. O como dice la canción, los palos de guanábana no dan manzana. Y Cuba Debate es un medio no de información, sino de propaganda del Partido Comunista de Cuba. Eso es así, es un dato, un hecho. Su principal función no es informar, sino convencer a sus usuarios, a sus lectores, de que la cosa es como ellos dicen que es, aunque esta estrategia y estas prácticas cada vez les funcionan menos. Sin lugar a dudas podemos afirmar que el artículo de Cuba Debate se enmarca en una línea tradicional de la propaganda del gobierno cubano. Por ejemplo, ¿qué razones tenemos para decir esto que estamos diciendo? Hay un énfasis en ese artículo, un énfasis desproporcionado en los factores externos. El texto se centra casi exclusivamente en las sanciones de Estados Unidos como la causa principal y casi única del aumento de la emigración cubana. Esta focalización en factores externos es una característica común en la propaganda gubernamental para desviar la atención de problemas internos y responsabilidades de los dirigentes del país. Y como te comenté antes, hay también una gran falta de autocrítica, y eso es propio de la propaganda política en Cuba. La propaganda estatal a menudo evita la autocrítica o la crítica a los dirigentes y la admisión de errores en políticas internas, y resulta para ellos más fácil culpar a fuerzas externas por las dificultades. Porque además, como no pueden resolver las cosas, siempre es más fácil justificarlas con que no son cosas de nosotros, son cosas de fuera, cosas que nos vienen dadas, cosas con las que lamentablemente no podemos hacer nada. Al menos intentan establecer este relato mentiroso. Cuando Cuba Debate dice que la emigración es un efecto directo y considerable de las sanciones de Estados Unidos, pues está simplificando un fenómeno mucho más complejo y multicausal como el de la emigración, reduciéndolo a una explicación monocausal que beneficia a la narrativa oficial del gobierno. Y esta simplificación es otra de las características típicas de la propaganda, que busca mensajes claros y directos aunque sean incompletos o sesgados.
Eso quiere decir que Cuba Debate no está mintiendo porque diga una flagrante mentira, sino que está mintiendo por omisión, porque está omitiendo en su análisis detalles y cosas que son muy relevantes para la comprensión del fenómeno. En el artículo de Cuba Debate no se habla de factores económicos internos como la estanflación que te mencioné, la inflación, el empobrecimiento masivo que se ha dado en los últimos años. No se habla de la compresión salarial, de la falta de esperanza. Todas estas cosas son ignoradas o minimizadas en el artículo de Cuba Debate. Y es obvio que esa es otra característica de la propaganda gubernamental cubana, que tiende a silenciar o minimizar los problemas internos para mantener una imagen positiva o de supuesto control de la situación. Y uno aquí se pone a pensar como los locos y se pregunta, bueno, si Cuba Debate argumenta que las sanciones de Estados Unidos son la causa principal de la emigración cubana, pues ellos necesitarían ofrecer una explicación diferente para explicar la emigración de otros países que no están sancionados por Estados Unidos cuando su gente, la gente de esos países, también se va hacia Estados Unidos en masa. Me imagino que para explicarnos esto, Cuba Debate haría malabarismos argumentales. Por ejemplo, como diferenciar la naturaleza de la emigración. Dirían que la emigración desde otros países es principalmente emigración económica voluntaria, impulsada por la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Sin embargo, la emigración cubana la van a presentar siempre como la emigración casi forzada, una emigración de supervivencia y, por supuesto, provocada por las sanciones que supuestamente hacen la vida insostenible en Cuba. O podrían optar por lo que han hecho en el artículo, que es minimizar o no hablar o ignorar la emigración desde otros países hacia Estados Unidos. Eso no lo analizan, eso no lo mencionan, porque el enfoque propagandístico de Cuba Debate se centra exclusivamente en Cuba, en presentar la emigración cubana como un caso único y excepcional, sin entrar en comparaciones con la realidad migratoria global. Cuando les conviene, dicen que los cubanos emigran como emigran los demás del mundo, y cuando no, bueno, porque los cubanos emigran por culpa de Trump y de las sanciones y de que pobrecita Cuba, el país socialista, el faro del Caribe está bloqueado. El Estado está haciendo un gran esfuerzo, pero la gente se va. Obviamente, aunque no se lo hayan dicho, esto es un sesgo informativo. Ignorar la emigración desde otros países y mencionar la tuya como exclusiva. Lo otro que harían para justificar una pregunta como la mía sería decir que desde otros países la gente migra, pero por problemas internos de esos países, problemas inherentes de esos países, no por sanciones de Estados Unidos. Es decir, que los salvadoreños, mexicanos, haitianos que se van de esos países hacia Estados Unidos se van porque en sus países hay muchos problemas, problemas internos, pobreza, violencia, inestabilidad. Pero no, en Cuba no se van por nada de eso, en Cuba no se van por eso, en Cuba se van porque los Estados Unidos aprietan mucho, porque eso es un factor de desestabilización del gobierno. Y esto no dejaría de ser también una visión hipócrita y selectiva de las justificaciones. En resumen, que lo que está haciendo Cuba Debate es mencionar que las sanciones contra Cuba son únicas y más severas, que son lo más duro que se ha hecho jamás, un genocidio, y que como son únicas en su severidad y duración, por lo tanto generan ese impacto migratorio diferente al de otros factores que impulsan a la emigración desde otros países como te mencionaba. Y hay otro asunto que no ha mencionado Cuba Debate en su artículo, y son los apagones, porque ahora nos parece que los apagones en Cuba son de toda la vida, pero quizás ni siquiera en los años 90, en los primeros años 90 del siglo pasado, Cuba había tenido tantos apagones como tiene ahora. Una crisis energética realmente profunda, grave, que estamos al borde del colapso. Esta omisión se incluye dentro de la omisión general de Cuba Debate de hablar de los asuntos internos y de la gestión del gobierno cubano como responsable de la crisis migratoria, y es una omisión muy relevante, porque los apagones tienen un impacto directo, durísimo en la vida cotidiana de los cubanos. Los apagones sumados a la falta de comida, la inflación y todos los demás problemas económicos que son muchos, son una mochila muy pesada para el cubano. Y por supuesto que esto puede ser un factor que empuje, un factor adicional que ha impulsado a los cubanos a buscar una mejor vida en el extranjero, fundamentalmente en los Estados Unidos, donde al menos puedan contar con esos servicios básicos como el suministro eléctrico confiable, algo que es un derecho humano desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, ahora viene una parte muy interesante de este video, y es analizar los comentarios que ha recibido el propio Cuba Debate en su página web, que sabemos que ahí hay una moderación bastante fuerte, pues le han caído arriba a la gente a comentarios y por supuesto muchísimos comentarios críticos, incluso de personas que defienden el gobierno, personas que se consideran a sí mismas revolucionarias. A la gente les rechina, a los cubanos de verdad les molesta ese artículo que simplifica la realidad y externaliza toda la culpa, atribuyendo la emigración principalmente a las sanciones de Estados Unidos. Los comentarios vienen, si uno se pone a leer a profundidad, vienen a completar ese texto incompleto de Cuba Debate.
presentando que el tema de la emigración cubana necesita un enfoque multicausal. Y reconocen, por supuesto, en muchos comentarios la influencia de factores externos como esas sanciones de las que hablamos, pero insisten en la importancia crucial de analizar y mencionar los factores internos que Cuba Debate no menciona para comprender la emigración, sobre todo la de los últimos años. La reacción de los lectores de Cuba Debate no tiene desperdicio. Le señalan al artículo que deje de mencionar simplemente al bloqueo como la única causa para todo, para explicar todos nuestros problemas. Porque hay muchísimas cosas que ellos mencionan como agricultura, transporte, etcétera, que dependen sobre todo de factores internos, de problemas internos de organización y control, de gestión. Por ejemplo, en un hecho interesantísimo, uno de los comentaristas, apoyado después por varios, menciona la apertura de Nicaragua como país de libre visado para los cubanos para facilitar la emigración. Eso no fue una decisión de Estados Unidos. Eso fue una decisión de Daniel Ortega, supuestamente amparada por Díaz-Canel y su camarilla. Esa fue una decisión que sirvió, sobre todo después de las protestas de julio de 2021, para liberar la presión de la olla, para que no explotara la caldera, para que se fuera todo aquel que quisiera cruzando frontera y evitar así un nuevo 11 de julio. Y hay que decir que la medida políticamente le funcionó porque además puso en jaque a la frontera sur de los Estados Unidos. Algunos especialistas han visto esto incluso como un hecho propio de la guerra híbrida, de la guerra de nuevo tipo, en el enfrentamiento ya histórico entre Cuba y Estados Unidos. ¿Y qué reflejan estas diferencias entre lo que dicen los comentaristas de Cuba Debate y lo que dice el artículo de Cuba Debate? Pues que obviamente cada vez convencen a menos gentes. Y cada vez se abre más la brecha entre el discurso oficial y propagandístico y la percepción pública del fenómeno migratorio en Cuba. Y no solo el fenómeno migratorio, sino el fenómeno económico, el fenómeno social en Cuba. Como dicen por ahí, la prensa oficial en Cuba, entre ella Cuba Debate, hace periodismo o un simulacro de periodismo para los convencidos de la revolución, pero ya ni para eso. Porque gente que defiende a Fidel Castro, a la revolución, al Che Guevara, a Camilo Cienfuegos, a Raúl Castro, está diciendo que este artículo de Cuba Debate está incompleto y sesgado. La gente cada vez se traga menos el cuento, porque la gente no es tonta y hay que respetar la inteligencia de las personas, sobre todo de los cubanos y cubanas. Y eso Cuba Debate no lo hace. En fin, que te invito a leer el texto de Cuba Debate y te invito también a leer los comentarios en ese post y quiero también que dejes tu comentario en este video y me digas qué te pareció y qué te parece todo esto de la explicación de Cuba Debate como que Estados Unidos es el único culpable de la ola migratoria actual en Cuba. Quiero que me digas lo que piensas, nos encanta leerte. Aquí tienes total libertad para decir todo lo que quieras. Te vamos a respetar y te vamos a escuchar. Si te gustó este video, dale like, compártelo y activa la campanita ¡ting! Para que no te pierdas ninguna otra notificación cuando publiquemos un nuevo video, un nuevo material en este canal. Nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.